Hola, mi nombre es Juana y este es el 10º cañonazo de los 25 cañonazos de la narrativa pop. Hoy con otra reina, nuevamente, con una reina que ya había pasado por este top, pero es que es tan espectacular esta mujer, ha influido tanto en mi vida que tiene que estar de nuevo y con un cuento que para mí es súper emblemático. Entonces estamos hablando de Clarice Lispector con su cuento Felicidad clandestina. Este es el cuento. Felicidad clandestina. Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo demasiado crespo, medio amarillento. Tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras todavía éramos chatas. Como si eso no bastara, por encima del pecho se llenaba de caramelo los dos bolsillos de la blusa. Pero poseía lo que cualquier niña devoradora de historias le habría gustado tener, un padre dueño de una librería. No lo aprovechaba mucho, y nosotras todavía menos. Incluso para los cumpleaños, en vez de un librito barato por lo menos, nos entregaba una postal de la tienda del padre. Encima, siempre algún paisaje de Recife, la ciudad donde vivíamos, con sus puentes más que vistos. Detrás se escribía con letra elaboradísima palabras como fecha natalicia y recuerdos. Pero qué talento tenía para la crueldad. Mientras, haciendo barullo, chupaba caramelos, toda ella era pura venganza. ¿Cómo nos debía odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente lindas, delgadas, altas, de cabello libre? Conmigo ejerció el sadismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía. Seguía pidiéndole prestado los libros que a ella no le interesaban, hasta que le llegó el día magno de empezar a infligirme una tortura china. Como al pasar, me informó que tenía El reinado de Naricita, de Monteiro Lobato. Era un libro gordo, válgame Dios. Era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él, y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por su casa, me lo prestaría. Hasta el día siguiente, de la alegría, yo estuve transformada en la esperanza misma. No vivía, flotaba lentamente en un mar suave. Las olas me transportaban de un lado a otro, literalmente corriendo. Al día siguiente fue a su casa. No vivía en un apartamento como yo, sino en una casa. No me hizo pasar. La mirada fija en la mía me dijo que le había prestado el libro a otra niña y que volviera a buscarlo al día siguiente. Boquiabierta, yo me fui despacio, pero al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo y ya caminaba por la calle a saltos, que era mi manera extraña de caminar por las calles de Recife. Esa vez no me caí, me guiaba la promesa del libro. Llegaría el día siguiente, los siguientes serían después mi vida entera. Me esperaba el amor por el mundo y no me caí una sola vez. Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno y diabólico. Al día siguiente allí estaba yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante, todo para oír la tranquila respuesta, que el libro no se hallaba aún en su poder, que volviese al día siguiente. Pero me imaginaba yo que más tarde, en el curso de la vida, el drama del día siguiente iba a repetirse para mi corazón palpitante otras veces como aquella. Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ella sabía que, mientras la hiel no se escurriese por completo de su cuerpo gordo, sería un tiempo indefinido. Yo había empezado a sospechar, es algo que sospecho a veces, que me había elegido para que sufriera, pero incluso sospechándolo, a veces lo acepto, como si el que me quiere hacer sufrir necesitara desesperadamente que yo sufra. ¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días, sin faltar ni uno. A veces ella decía, pues el libro estuvo conmigo ayer por la tarde, pero como tú no has venido hasta esta mañana, se lo presté a otra niña. Y yo, que no era propensa a las ojeras, sentía cómo las ojeras se me ahondaban bajo los ojos sorprendidos. Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella, oyendo silenciosa, humildemente su negativa, apareció la madre. Debía extrañarle la presencia muda y cotidiana de esa niña en la puerta. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una confusión silenciosa, entrecortada de palabras poco aclaratorias. A la señora le resultaba cada vez más raro el hecho de no entender, hasta que, madre buena, entendió al fin. Se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa exclamó,
Pero si ese libro no ha salido nunca de casa y tú ni siquiera querías leerlo. Y lo peor para la mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba, debía ser el horrorizado descubrimiento de la hija que tenía. Nos espiaba en silencio, la potencia de perversidad de la hija desconocida, la niña rubia de pie ante la puerta, exhausta, al viento de las calles de Recife. Fue entonces cuando, recobrándose al fin, firme y serena, le ordenó a su hija: vas a prestar ahora mismo ese libro, y a mí, y tú te quedas con el libro todo el tiempo que quieras. ¿Entendido? Eso era más valioso que si me hubiesen regalado el libro. El tiempo que quieras es todo lo que una persona, grande o pequeña, puede tener la audacia de querer. ¿Cómo contar lo que siguió? Yo estaba atontada y fue así como recibí el libro en la mano. Creo que no dije nada. Agarré el libro. No partí saltando como siempre. Me fui caminando muy despacio. Sé que sostenía el grueso libro con las dos manos, apretándolo contra el pecho. Poco importa también cuánto tardé en llegar a la casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo. Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí, leí unas líneas maravillosas, volví a cerrarlo, me fui a pasear por la casa. Lo postergué más aún yendo a comer pan con manteca. Fingía no saber dónde lo había guardado. Lo encontraba, lo abría por unos instantes. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí, la felicidad siempre iba a ser clandestina. Era como si ya lo presintiera. Cuánto me demoré. Vivía en el aire. Había en mí orgullo y pudor. Yo era una reina delicada. A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. Ya no era una niña con un libro, era una mujer con su amante. Bueno, este cuento tan espectacular y tan increíble de Clarice Lispector fue el segundo con el que la conocí. El primero fue Restos de Carnaval, que ya saben mi comentario en capítulos anteriores, pero Felicidad Clandestina, que es un poco más largo que Restos de Carnaval, sigue hablándome de esa concepción de lo femenino, de la construcción de lo femenino en Clarice Lispector, de la construcción de la infancia, de ese aspecto de girlhood que hablamos en otros capítulos sobre el performar en esta vida como mujer, como niña. Y a mí me encanta porque es realmente no solo como la historia de cómo uno llega a los libros, cómo es esa historia de ese primer libro que creo que todas las personas lectoras tienen con un libro que uno sabe que fue el primero como su primera vez, o sea, el primer libro que a uno lo desnudó, lo atravesó y le dio esta sensación de felicidad clandestina. Y luego pueden venir muchos otros libros que nos causen la misma sensación y me encanta mucho entonces por eso esa metáfora o ese comparativo de una niña con su libro es una mujer con su amante, porque podrán venir muchos más amantes que te hagan sentir esa felicidad clandestina y vendrán muchos más libros que te hagan sentir lo mismo, pero el primero es el que a uno lo deja atravesado. Y siento que por eso es tan hermoso este relato, porque habla de la primera vez. Es un relato de la primera vez y a mí me encantan los relatos de las primeras veces. Entonces, claro, está este cuento que no solo se siente como un ensayo prácticamente, porque si lo vemos desde la acción, realmente no pasa nada. La premisa es muy sencilla, una niña va a pedirle todos los días a una compañera antipática que le preste un libro y esa compañera no se lo da hasta que la mamá interviene, pero la conclusión es hermosa, es ese rehuirle a la felicidad, es como el sentirse enamorado y olvidarse por un momento que uno está así y sorprenderse nuevamente con ese sentimiento de que uno está enamorado. Es increíble este cuento, a mí me fascina, me mueve todo, me llena de, no sé, siento que este también es un cuento de primeras veces para mí. O sea, creo que el cuento que por primera vez sentí, uff, me representa demasiado, me sentí demasiado plasmada en este cuento.
Entonces, no sé, si me preguntaran a mí cuál fue mi primera vez con un libro que me atravesó en mi adolescencia, yo pensaría que hay dos que aún conservo, hasta tres. De Ariel Sol, de Jandy Nelson. Creo que va a decir que Eleanor y Park de Rainbow Rowell, aunque Fangirl también me atravesó mucho tanto, así que me hizo estudiar lo que estudié. Pero no sé, Eleanor y Park me dio otra cosa. Y las cosas que pasan por el corazón. Y los tengo súper claros porque aún están en mi biblioteca. Pero un libro que yo consideraría mi primera vez en todos los sentidos, es difícil decidirlo. Siento que estoy entre 100 años de soledad y La hora de la estrella, absolutamente, de Clarice Lispector. Entonces, no recuerdo en este momento cuál leí primero, pero está entre esos dos, estoy segura. Y eso que pues antes de esos hubo muchos más, pero está entre esos dos. Así que nada, a mí también me gustaría saber cuál fue su primer libro, su primera vez. Y claro, lo pop aquí está, siento yo que en esa metaficción, en esa referenciación a este libro, pero es que este cuento entra en mi top porque es muy personal. Es tan personal que ahí entra lo pop, o sea, me pega mucho a mí misma y nada, me encanta. De lo narrativo ya hablé, así que este es un capítulo bien corto, pero muy sustancioso. Y espero que les encante tanto como me encantó a mí y le recomiendo mucho a Clarice Lispector. Y como este es el último cuento, creo, sí, el último cuento que va a salir en este top, entonces les recomiendo por favor que se lean La hora de la estrella de Clarice Lispector, que para mí es una cosa que yo puedo leer todos los años y me va a atravesar igual. Entonces, nada, eso fue todo por este décimo cañonazo, un cañonazo muy corto. Estamos llegando ya prácticamente a la mitad de este top, pero hemos visto los cuentos más esenciales y pues ya saben, no está ordenado de mayor gusto a menor gusto, pero sí en representatividad. Y pues aquí están los 25 cuentos que me representan. Así que nada, nos estamos leyendo y escuchando el siguiente viernes con un nuevo cañonazo. ¿Ok? Bye.